Dime, Gamaliel, Mm, ¿acaso sigues escuchando voces? Porque ¿No? te he notado diferente. ¿Seguro que ya no las escuchas? Dile que no. Dile que no. Si le dices que Nos sí, van a descubrir. nos van a separar. Dile que Y ya no te vamos a Si poder dices que cuidar. sí, Te van a encerrar mucho más tiempo. ¿No? ¿Estás seguro? ¿No? bien hecho. Ya Bien no. hecho. Lo hiciste bien. Psicología y tú. Oye, ay, un momento. ¿Ya me puedo quitar esto? No, aún no puedes. Ah, ya. Que no puedes. Es parte de tu personaje. No, ya. Que no puedes. Entiende. Bueno, está bien. Que no. No, ya me lo voy a quitar. Está bien, haz lo que quieras. ¿Para qué me preguntas entonces? Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este video y has decidido verlo y escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Me presento. Soy Gamaliel Jiménez. Conforme el tiempo y como van pasando los videos, ustedes van viendo qué es lo que hace, qué no hace, cómo lo hace un psicólogo. Y en este video entenderán una de las tareas más que puede realizar el psicólogo. En el último año, todos hemos experimentado o sabido de alguien que ha vivido una pérdida. Esto debido al COVID, a la cuarentena, a la pandemia. Con esto, ¿dónde entran los psicólogos? Los psicólogos, algunos los que se especializan, tienen labor desde la tanatología. Así que en este video vamos a entender y descubrir qué es la tanatología y cómo puede trabajar un psicólogo desde esta perspectiva ante una pérdida, ante la muerte de un ser querido. La muerte siempre ha sido una de las inquietudes más grandes de la humanidad. Todas las culturas antiguas tienen diferentes rituales. Pensemos en la de nosotros, aztecas, mayas, zapotecas, otomís, etc. Siempre ha habido un misticismo muy interesante en ellas, ¿a poco no? Desde que enterraban a los difuntos con algunas de sus pertenencias, o con los xoloscuincles, que son muy identificativos de nuestro país. Hoy en día todos esos rituales son bastante diferentes, aunque se sigue manteniendo el Día de Muertos. La muerte puede causarnos un sinfín de emociones y sentimientos, dolor, tristeza, enojo, pero lo único que no nos causa es duda. Es el destino menos incierto para el ser humano. Todos, sin duda, todos hemos de llegar ahí en algún punto del tiempo. ¿Cómo? Sí, es que yo no le tengo miedo a la Ah, muerte. pues sí. De hecho, la mayoría de las personas no le tiene miedo a su propia muerte. La tiene a la de sus seres queridos, incluso al proceso de ella, cuando se llega a sufrir o a estar en una gran agonía. Porque incluso cuántas veces no hemos escuchado decir algún amigo, pariente, algún conocido, básicamente, que podría morir él sin ningún problema, pero que no soportaría ver morir a su papá, a su mamá, a sus hermanos, etcétera. Oye, ¿Tana qué? Ajá, tanatología. Bien, como dijo el mocha orejas, vámonos por partes. La palabra tanatos significa muerte. La palabra logos significa estudio. Esto quiere decir que tanatología significa el estudio de la muerte, ya sea de la propia y de la de los demás. Pero hoy en día la tanatología no solo se queda en eso. Está definida como el estudio del moribundo y de la muerte, especialmente para disminuir el dolor y el sufrimiento de la persona, ya sea desde lo físico y lo psicológico. Incluso también se interviene en los familiares. Ahora, mencionaba la palabra pérdida, en este caso la muerte, el fallecimiento de un ser querido, que por lo general nos lleva a un ¿Un duelo. duelo de espadas o qué? ¿Cómo? No. No, mira, son las reacciones, sentimientos y cambios que suceden durante el proceso de cicatrización de una herida psicológica. Esto generado por la pérdida. Aquí es donde entra el psicólogo slash tanatólogo. Él lo que va a realizar es un proceso para que la persona
pueda reconocer sus emociones, sentimientos, pensamientos y conductas que se hayan realizado y cambiado a partir del momento en que sucedió la muerte de un ser querido o el proceso de la propia muerte. Con ello que pueda desahogar y canalizar todo eso que está viviendo. Porque ¿cuántas veces no hemos visto a algún familiar, algún conocido, alguien que hayamos visto que tuvo una pérdida, realizar un sinfín de acciones que no le benefician en nada y que no le traen nada positivo? Lo que hace incluso que empiece a realizar acciones un tanto nocivas para él. Algo que nos puede ayudar a entender un poco más la muerte y la noción un tanto natural que le da sentido a la vida es reconocer las características de la muerte. Y te las digo en este momento. La muerte es universal. Todo organismo, por más minúsculo que sea, en algún punto va a morir, va a desaparecer. Bueno, no desaparecer. La muerte es natural. Es el proceso de la vida misma. Sin uno no existe el otro. Y todos los seres vivos somos limitados en el espacio-tiempo. También la muerte es necesaria. No manches, ¿cómo que necesario? Pues sí, es necesaria. Porque contribuye al equilibrio de las especies. Piénsalo así, que todas las especies que hayan existido en el planeta Tierra siguieran presentes hasta el día de hoy. No solo tendríamos que compartir recursos, de cierta manera pues podría ser hasta peligroso. Porque en algunos casos ya no solo nos protegeríamos del Brian o el Kevin, sino del Velociraptor, de diferentes especies que pues serían peligrosas para el ser humano. La muerte también es cotidiana. Todos los días, en todas las partes del mundo, alguien o algo muere. La muerte es indeterminable, porque algún día, no sabemos cuándo, vamos a fallecer o morir. Lo mismo. Es indeterminable, porque por mucho que sepamos que algún día vamos a morir, no sabemos en realidad cuándo esto vaya a pasar. Incluso por mucho que algunos doctores lleguen a decir tiene 6 meses de vida, 3 meses, un año, esto en ocasiones llega a fallar. Sus pronósticos no son acertados, o puede ser mucho más tiempo o incluso menos. Es única, porque todo ser humano tiene solo una muerte. Nadie puede tomar tu lugar para morir por ti. Tú tienes que morir por ti mismo, es tu cuerpo, es tu vida, es tu fisiología. Es definitiva. Con los avances médicos, pues ya es posible regresar a alguien de la muerte, pero por eso también escuchas siempre decir a los doctores, no creo que solo suceda en las películas, hicimos todo lo posible, pero lamentablemente falleció. En el proceso de la muerte existen ciertos pasos que atravesamos todos. Esto lo describió por primera vez la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Aunque hay sinfín de autores que han desarrollado muchísimos trabajos para establecer el proceso que todo ser humano atraviesa para poder sanar el duelo, la gran mayoría ha aceptado y ha seguido trabajando con el que ella nos dejó, NINDA, y este es el acrónimo para entender las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La negación es el mecanismo de defensa primario que usa la psique para protegerse, negando el dolor, no el hecho de que haya sucedido el evento o no, sino ignorar el proceso doloroso interno. Aunque todo esto depende del tipo de duelo, porque pueden ser muy diferentes unos a otros. Eso depende de las características de la persona y el apego, la vinculación que se haya tenido con el difunto. Por lo general, la etapa del duelo genera angustia, algo de aislamiento. Y la angustia se genera porque nos estamos enfrentando a algo incierto, algo que no hemos vivido. No sabemos qué va a pasar con lo que estamos sintiendo, con los demás, incluso cómo vamos a poder continuar a partir de que ya no tenemos esa persona a nuestro lado. Hay personas que se aíslan porque creen que nadie en el mundo va a poder entender lo que están pasando. Y de cierta manera, es cierto, muy pocas personas los podrán entender. Porque por mucho que nos hayan dicho que la empatía nos sirve para ponernos en el zapato del otro, entenderlo y así comprenderlo, nosotros no vemos de verdad
todo lo que esa persona siente con respecto a la otra, la conexión que tenían, los recuerdos, el tiempo que pasaron juntos. Eso es difícil de comprender. Y el entendimiento de que nosotros hayamos tenido una pérdida también no nos hace entender el tipo de conexión que ellos tenían. La ira o enojo es una emoción generada por la impotencia que se está pasando. Y por lo general se dirige hacia una persona, ya sea a alguien que aún está vivo o hacia la misma persona que falleció. En algunos casos, dependiendo cómo haya sucedido el fallecimiento, este enojo, esta ira va dirigida hacia los doctores, médicos que hayan atendido al fallecido. También en ocasiones está dirigido hacia una divinidad, ya que al habernos arrebatado a esa persona, pues hay estos sentimientos. Después de la ira o el enojo viene la etapa de la negociación. Y en esta etapa, por lo común, la persona que ha sufrido la pérdida trata de cambiar algún bien presente o futuro. En ocasiones aquí, por lo general en esta etapa, es cuando aparecen los sentimientos de culpa, lo que hace que la persona pretenda ir más, por ejemplo, a la iglesia, rezar, incluso dejar una que otra adicción o dejar de hacer algo nocivo para sí mismo. La siguiente fase es la depresión. Esta se manifiesta por sentimientos y emociones de soledad, desamparo y decepción. Aquí, por lo general, a la gran mayoría le presentan estas ganas incontrolables a veces de llorar. Y te menciono aquí como punto importante, no les digas a las personas no llores. Eso es mucho de la sociedad mexicana, o al menos es lo que hemos vivido y he vivido en forma personal. Cuando escucho decir a las personas no llores porque esa persona no le hubiera gustado verte llorar, pero tú sientes algo. Hay una respuesta orgánica dentro de ti que te dice expresa todo eso y negarla muchas veces hace daño. Y como te lo estoy mencionando, es parte de este proceso. Y es una forma muy positiva de representar todo lo que se está sintiendo. Al final de todo esto llega la aceptación. Pero voy a mencionar algo antes de continuar. No hay tiempos establecidos de duración de cada una de estas etapas, incluso de la del duelo. Según el Instituto Mexicano de Psicología, un periodo más o menos, eso muy más o menos, de un duelo sano son 12 meses. La aceptación es la culminación de todo este proceso. Es la aceptación de la pérdida. Es la capacidad de aceptar y afrontar ese dolor, ese desprendimiento con una actitud un tanto más positiva y así aceptar con mucho mayor facilidad la muerte, ya sea la propia o la de alguien más. ¿Por qué era importante lo de la duración de las etapas o el duelo? En esta ocasión tomaremos el trabajo de García Reyes y Varela, pero en general se menciona que hay 4 diferentes tipos de duelo. El primero de estos tipos es el duelo anticipado. En este caso, la persona o el enfermo que está a punto de morir ya aceptó e hizo un proceso sano del duelo porque ya recibió algún diagnóstico de alguna enfermedad. Entonces, por esa razón ya hubo un entendimiento pleno de que en algún momento sucederá la pérdida, ya sea de la vida misma o de la de alguien más. Aunque es muy característico y muy particular de este tipo de duelo, una mayor carga emocional, ya que se sigue conviviendo con la persona, se sigue teniendo ciertos vínculos que aumentan la carga emocional y eso puede generar un trabajo mucho más grande de aceptación. Otro tipo de duelo es el duelo sin resolver. En este caso, el duelo no se ha llevado a cabo. Y esto sucede porque fue tan rápido, tan súbito el desprendimiento o la pérdida, que es bastante difícil aceptar que haya fallecido la otra persona. Este tipo de duelo se diagnostica más o menos cuando ya han pasado 18 o 24 meses y básicamente la herida sigue viva, sigue abierta, sigue sin sanar. El duelo crónico es como el duelo sin resolver, solo que tiene como característica que no se ha aceptado la pérdida o el fallecimiento. Pero en este caso ya han pasado un poco más de 3 meses, es decir, 12 semanas más o menos,
donde de plano la persona no ha aceptado la pérdida o el fallecimiento. Sigue en la creencia de que eso no ha sucedido. Incluso hay cierta obsesión donde se pretende mantener vivo ya no solo el recuerdo, sino la persona. Eso ya es un tipo de patología un poco más compleja, lo que provoca que el dolor esté mucho más presente a lo largo del día, incluso pues ya atravesando las semanas, los meses y a veces los años. Otro tipo de duelo es el duelo retardado, inhibido o negado. En este tipo de duelo es donde la persona presenta cierta dificultad para poder iniciar el proceso de duelo. Comúnmente esto es generado por el shock inicial de cuando se recibió la noticia. Y entonces la persona tiende a ignorar pues todos sus sentimientos, emociones, pensamientos, y esto va retardando que se inicie el proceso de duelo y así pues poder sanar la herida, con todo ello retardando el proceso del duelo y así la sanación de la pérdida. Y con base en el video pasado, ya entendimos más o menos cuáles son las fases que debe atravesar un psicólogo, las mismas que tendría que atravesar un tanatólogo. En este caso sería una evaluación, un diagnóstico y así el proceso para trabajar con la persona. Entonces, el psicólogo o tanatólogo lo que va a hacer es crear y desarrollar un sinfín de herramientas para trabajar con la persona, ya sea con el que va a fallecer o con el que ha sufrido una pérdida. Y todo este proceso o trabajo que el psicólogo o tanatólogo esté haciendo va a ser para que la persona pueda sentir sus emociones y sentimientos, sus pensamientos, para que con ello pueda aceptar mucho más y con menos dificultad la pérdida de la persona o de la vida misma en un futuro. Después de que nuestra hija nació muerta, un colega me dijo que no debía haber usado la fotocopiadora. Esto lo escribió Wendy Thomas. Contó Patrice Werner que su primer esposo murió cuando él tenía 35 años y ella 26. Dijo ella, todavía me estremezco cuando muchos me decían, eres joven, encontrarás a alguien más. Mi única hija, Jessie, falleció a los 30 años. Se suicidó. Un amigo me escribió, sé exactamente cómo te sientes. Acaba de morir mi perro. Contó Valerie Cohen. Rayos, ¿no? Son expresiones que se sienten feas, se sienten gachas, son difíciles de escuchar. Y justo son cosas que no debes decir o tratar de evitar expresarlas cuando alguien ha sufrido la pérdida de un ser querido. Oye, pero entonces, ¿qué les digo? Pues mira, lo más sencillo es guardar la calma. Comúnmente cuando escuchamos noticias así, en el cerebro empiezan a suceder un montón de cosas que no nos hacen pensar claramente. Y de cierta manera es algo natural porque la mayoría de las personas le tienen miedo o cierto rechazo a ver que las otras personas se sientan mal. Y por eso algunas de las veces o la gran mayoría se nos salen decir pues burradas así. Y para que no le reguemos y podamos expresarnos con mucha mayor sensatez hacia esas personas que han tenido alguna pérdida, les voy a dar una serie de recomendaciones para que no lo hagan. Como primer punto, se recomienda no usar clichés. No expresar el clásico está en un lugar mejor. O debes estar feliz porque ya no estás sufriendo. Porque te voy a contar algo. Por lo general, cuando el ser humano tiene una pérdida, es bastante egoísta. Y esto es algo natural, porque quizás esa persona que ha sufrido esa pérdida desearía en ese momento dar todo lo que tuviera a sus manos para no tener que perder o dejar de ver a alguien que ama. Y por lo común hace falta mucha, pero mucha madurez para poder aceptar con mucha mayor facilidad, con mucha mayor sensatez la pérdida de alguien. Pero como te decía, existen ciertos mecanismos que esto lo hacen muy difícil. Pero, ¿qué podemos decir en este caso? Pues puedes decir, lo debes estar extrañando mucho, sé lo especial que era para ti y cuánto lo querías, o parece que ha sido un día difícil para ti, ¿necesitas algo?
En esencia, lo más práctico, la idea con la que te debes de quedar es que le debes hacer sentir a la persona que está acompañada. Y para la gran mayoría de las personas, a veces no es necesario que se diga la gran cosa o incluso nada. Solo con que se sientan acompañadas en ese momento es más que suficiente. Como segundo punto, no se trata de uno mismo. Algunas veces muchos de nosotros o personas que conocemos, cuando se les presentan estas situaciones, lo que hacen es empezar a contar cosas que ellos vivieron. Esto a veces genera que la persona pues se ponga a llorar, se ponga sentimental. Y entonces la persona que está sufriendo la pérdida reciente tiene que consolar a esa persona. Y eso obviamente le va a generar pues cansancio, fastidio, y creo que en el punto en el que está, pues no es lo que deseamos o queremos estando ahí presentes hacia ellos, ¿no? El chiste es reconfortarlo y hacerlo sentir pues un poco menos peor. Como tercer punto, no hay un lado positivo. Sé que algunas personas tendemos a buscar un lado positivo, pero esto en muchos casos, en muchas personas, lo único que va a generar es incomodidad. Sobre todo cuando decimos, al menos ya no estás sufriendo, al menos lo que sea que acompañes para terminar esa oración, puede generar mayor dolor, mayor incomodidad. Entonces hay que evitar pensar que hay un lado positivo. Como quinta recomendación, es importante que si eres religioso, evites dar sermones, consejos acerca de tu religión, sobre todo cuando la otra persona no lo es. Porque por lo general si le compartes todas esas creencias a una persona atea, porque lo único que va a generar eso es rechazo y tal vez, pues sí, alguna grosería de que te alejes o demás. Entonces hay que ser prudentes cuando somos bastante religiosos y nos enfrentamos a una persona que no lo es. Como quinto y último punto, y más importante, por eso lo estoy diciendo al último, es deja que sienta lo que quieran. Pensamientos, sentimientos, emociones. Si quiere llorar, si quiere estar enojado, todo eso es necesario. ¿Por qué? Porque ya lo he mencionado en otros videos, en otros momentos, incluso en este mismo video, que hay ciertos procesos en el cerebro que son necesarios externalizar. Y cuando no lo hacemos, hay consecuencias bastante más graves que las que se pueden generar cuando una persona está llorando o necesita estar un tiempo enojada. Incluso dependiendo de la persona, las ganas de estar solo. Sí, tal vez a ti te incomode dejar a la persona sola porque temes que algo vaya a hacer. Y pues quizás sí, quizás no, eso depende de las características de la persona y de cómo esté atravesando este proceso. Pero en general hay que respetar todo eso que están sintiendo. Y lo más factible, como ya dije, es simplemente hacerle sentir a la persona que vas a estar ahí, cerca, en cualquier momento que lo necesite. Habrá un punto donde ella misma se va a acercar a ti y va a recurrir a todo eso que le quieras decir. Pero recuerda, cubre todos los puntos que ya mencioné para que no la vayas a regar. ¿Qué más le puedo decir a esa persona que ha sufrido una pérdida? Puedes decirle frases simples, tan sencillas como decir, no lo conocía, no la conocía, pero conociéndote, debió ser una persona. Termina esa frase con un adjetivo, con algo positivo que tú le quieras añadir. Sé cuánto lo querías, ojalá supiera qué decirte. No puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero estaré aquí para apoyarte en lo que quieras. Y por último, puede ser trillado y sé que te dije que no dijeras cosas trilladas, pero a veces lo más sencillo es lo más práctico y lo que más puede ayudar. Entonces puedes decir, lamento mucho tu pérdida, o dar un abrazo en el momento indicado. Un abrazo tiene mucha, pero mucha magia detrás. Es un acto tan simple, pero tan maravilloso que nos permite acercarnos mucho a esa persona. Y si esa persona es cercana a ti, haz algo que es una palabra que identifica y de las más bonitas del mexicano. Apapáchalo. Eso le va a ayudar mucho y a ti también.
Así que ahora te voy a dar una serie de recomendaciones si es que en esta cuarentena has perdido a alguien y tal vez sigues sin superar todo eso. Lo primero, ya sabes, no lo voy a dejar de decir, asiste con el profesional de la salud. Ya sabes, puede ser un terapeuta, un psicólogo, y ahora también conoces que un tanatólogo puede atenderte en esta necesidad. Sin duda alguna sé que también es difícil de hacerlo. Por eso te vuelvo a dejar en la cajita de información la página del gobierno coronavirus.gov, todo eso, pues, para que tú puedas checar ahí los números de las instituciones y así puedas acercarte con un profesional. Pero momento, no son las únicas recomendaciones que te voy a dar. Te voy a decir unas cuantas más. Permítete sentir el dolor. Ya te dije, es necesario que tú vivencies y experimentes todo eso que estás sintiendo. No te juzgues, ni a tus emociones, ni a tus pensamientos, ni a tus sentimientos, a nada. No te juzgues. Permítete sentir con libertad. Y no te compares con los demás. Todos, pero todos atravesamos un proceso de duelo muy diferente al otro. Tu duelo es individual y personalizado. No, pero no permitas para nada que te digan cómo te debes sentir, y mucho menos te lo digas tú mismo. Por mucho que en tu cabecita existan pensamientos de tus papás o de alguien que te diga, no debes de llorar, no debes de sentirte triste, tú siéntete como te sientes. Es importante. También permítete participar en esos rituales religiosos, funerales y otras especies de tradiciones, ya que esto te va a ayudar a llevar un proceso de duelo un tanto más sano. Y aunque pueda ser que tú no seas religioso y que no estés apegado a todos esos rituales, te va a ayudar bastante el que tú puedas estar relacionado en esos últimos procesos con la persona. Pero pues si tú tienes otros modos, otras maneras que quisieras realizar tal vez de forma individual, pues también hazlas. Eso va a ser completamente sano para ti. Ajá. También puede que se te dificulte sentirte motivado y hacer las cosas que haces rutinariamente va a resultar complicado. Entonces, sin ningún problema puedes cambiar tu rutina y así hacer otro proceso el cual te ayude a sentirte mejor. Dejar de hacer una u otra cosa de tu día no va a cambiar las cosas y no las va a empeorar. Pero aún con eso es importante y te voy a decir, no dejes de comer. A veces sucede que al estar tan lleno de emociones, sentimientos, pensamientos, atravesando diferentes procesos, incluso legales, por la muerte de esta persona, dejas de comer. Y eso lo único que va a hacer es darte pie a que se presenten otras afecciones que en ese momento no son para nada necesarias. Entonces, tú sigue comiendo. A veces ya por pura inercia, solo hazlo. Eso te va a dar energías y te va a ayudar. Trata de evitar los alimentos ultraprocesados. Apégate a una comida natural porque eso va a ayudar a la bioquímica de tu cerebro y que entre medida de lo posible te sientas bastante mejor. Incluso algo muy importante que se debe de realizar es perdonar por lo que se haya dicho o hecho. La compasión hacia ti y hacia los otros ayudará y es muy importante para el proceso del duelo, para el proceso de la sanación. Y pues en medida de lo que sea posible dejar todo el consumo de drogas de lado por el momento, ya que esto va a ayudar a que la bioquímica de tu cerebro, todos los procesos emocionales sean más sencillos y más limpios y con ello puedas realizar mucho más fácil todo el proceso del duelo. Cuando consumimos todas estas sustancias, se presentan ciertas alteraciones que pueden exacerbar todos los procesos y emociones que se están viviendo, lo que va a dificultar tu proceso de sanación. Entonces, para que no causen nuevos problemas, lo mejor es evitar todo ese abuso de sustancias. Recuerda, por favor, que estos puntos no son totales, no son cura para todo eso. Es importante
que tú tomes conciencia de asistir con un profesional, con un psicólogo, un terapeuta o un tanatólogo. Algunas cosas no es bueno tomarlas a la ligera. Es importante darles la prioridad necesaria para nuestra sana recuperación y pronta. Y como sabes, a pesar de que ya te di qué tipos de duelos existen, trata de no autodiagnosticarte. Eso tal vez no te haga nada bien. Y pues si sientes que todo se está saliendo de tus manos, ya sea pensamientos, emociones, tus propias conductas, tus propias acciones, lo mejor es que busques apoyo. Primero puede ser pues con tus seres queridos, tus amigos, esa gente que te hace sentir un tanto mejor. Pero si aún así todo eso negativo continúa, pues es mejor acercarte con un profesional. El día, la noche, todo lo que inicia, todo termina. Y estamos terminando este cuarto capítulo, este cuarto episodio, este cuarto video de Psicología y tú. Como siempre, espero que hayas aprendido, lo hayas disfrutado y, ¿por qué no?, te haya divertido. Como siempre, es un placer crear esto para nosotros, pero principalmente para ti, para que crezcas, aprendas y comprendas mucho mejor lo que sucede dentro de ti y con respecto a lo que te rodea. No olvides, por favor, crecer día con día, trabaja duro, trabaja puro. Haz lo que debes hacer para que todo vaya para mejor. No dejes para nada tu vida en el ahí se va, en el qué pasa. Por favor, no lo hagas. Trabaja para ti. Y reinvéntate una y otra vez, que eso te llevará al éxito. Y para que así pueda ser grandioso. Hasta la próxima. Oh, un momento. Bueno, si tú quieres, ¿verdad? No te olvides de suscribirte. También acuérdate que puedes pasar a las redes de Psicología y tú. En Instagram me encuentras como psicologiay.tu. En Facebook como Psicología y tú. También está si quieres el podcast. La mayoría de los capítulos que allá subí son los mismos que estoy subiendo aquí. Pero pues te puede parecer más fácil, más sencillo irme a escuchar que estarme viendo. Pero haz lo que te inspire más, verme o escucharme. Y esto es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.